Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en el estudio el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, que acaba de anunciar hace momentos, junto a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, que se suspende la acción legal, la acción judicial más bien, que iban a interponer en contra de quienes resultaran responsables de esta campaña que ha denominado la propia candidata como asquerosa a través de redes sociales. Mucho que conversar de ese y otros temas, pero comencemos de inmediato en esta jornada en que evidentemente que un eventual tsunami nos tenía muy preocupados, este tren de olas. Comencemos también con muchas informaciones de Chile y el mundo con estos titulares. Siguen los efectos en la costa chilena por el tsunami asociado al terremoto 8,8 registrado en Rusia. Las autoridades informaron que el tren de olas en Isla de Pascua se prolongó hasta por 3 horas. Paralelamente, aumentó a 2 metros la perturbación de la marea en Boyacura, región del Maule. A esta hora continúa el monitoreo de la alerta en Senapred. Gran parte de la industria del cobre nacional quedó excluida del arancel de 50% anunciado por la administración de Donald Trump. Tanto el presidente de Codelco como el embajador de Chile en Estados Unidos aplaudieron la decisión. Sin embargo, la medida de la Casa Blanca también recomienda aplicar un gravamen de 15% en 2027 y del 30% en 2028. Evelyn Matei decidió no judicializar la polémica por la llamada campaña sucia en redes sociales. La banderada de Chile Vamos y Amarillos coincidió con José Antonio Kaz en una actividad del Hogar de Cristo donde la tensión fue evidente. Sin embargo, Matei aclaró que por ahora va a suspender la denuncia judicial a cambio de que se ponga término a los ataques de los bots. Y en el deporte, tras una reunión de directorio de Blanco y Negro, Colo-Colo confirmó que enviará una contraoferta a Peñarol tras el interés por Brian Cortés. El arquero no va a partir a préstamo si el club uruguayo no se compromete a pagar el 100% de su sueldo. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y a esta hora, y lo ven en pantalla, Felipe Hernández con toda la información de esta larga jornada desde Senapred por este tsunami. ¿Cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, Felipe. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches para ti también. Y claro, se han entregado algunas informaciones porque los encargados de justamente monitorear esta emergencia producto de esta alerta de tsunami desde la jornada del día de ayer a propósito de este terremoto 8.8 en las costas de Rusia, bueno, han traído obviamente una intensa agenda por parte de las autoridades. Hablamos desde el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y también la directora nacional de Senapred, Alicia Severián. Ellos son los que están encabezando entonces todo lo que es el COGRID nacional para poder ir evaluando la situación proveniente de esta alerta. Lo cierto es que en los últimos instantes se ha realizado o se han entregado algunas informaciones respecto de cambios en materia de esta alerta que estaba declarada para ciertas zonas del país y también las alertas precautorias también para otras zonas. Bueno, en el último balance que se entregó aquí presencial en la oficina de Senapred ya se había anunciado, por ejemplo, que se cancelaba la alerta por el tema del tsunami en el territorio antártico y que se había cambiado de alerta a precaución la situación en Rapa Nui e Isla San Félix. Bueno, pues bien, han habido algunos cambios en ese aspecto y se ha señalado por parte de Senapred en su canal de información, señalan que el estado de precaución por el tsunami en Rapa Nui, Isla San Félix y el archipiélago Juan Fernández, región de Valparaíso, ha sido cancelada por parte de Senapred. Esto no lo cancela tan solo el organismo en cuestión, sino que es consultado al Servicio Oceanográfico de la Armada, hablamos de el CHOA, y finalmente entonces en base a esa información que se entrega por parte de este organismo que se decide entonces cancelar la alerta, el estado de precaución en esta zona, en la zona más bien insular de nuestro país.
Recordamos entonces, se cancela el estado de precaución que existía hasta las 5 de la tarde, cuando se entregó el último balance presencial en Isla de Pascua, Rapa Nui, en Isla San Félix y el archipiélago Juan Fernández, todas bajo la jurisdicción de la región de Valparaíso. Se refuerza entonces la difusión de esta información por parte de Senapred, que activó también mensajería SAE para justamente llamar a la calma también para los habitantes de esta zona insular de nuestro país. Lo cierto es que en los últimos instantes también el último informe que han recibido las autoridades en la reunión que están sosteniendo ahora de monitoreo en este COGRID, les reflejó una situación importante, porque han habido algunas pics de tamaños de olas. Y hablamos que en Boyeruca, en la región del Maule, bueno, se registró la ola más alta respecto de esta emergencia. Hablamos de un tamaño de 2,4 metros. De ahí hacia abajo han existido entonces las olas más altas. Hablamos, por ejemplo, entonces, para hacer más gráfico aún la situación, que en Boyeruca, en la región del Maule, se registró esta situación, 2,4 metros en la ola más alta, en Coquimbo, 1,2 metros, y en Coliumo, de 1 metro. De ahí para abajo es lo que se ha registrado entonces como dimensión de tamaño de altura de las olas en ese aspecto, las que han ido rondando prácticamente en gran parte del territorio entre los 40 centímetros y los 70 centímetros. 70 centímetros es donde se generó la ola más alta en Rapa Nui. Algo que distó durante esta jornada porque hubo ahí algunas confusiones en cuanto a algunos conceptos respecto de las mediciones que se entregaron durante esta jornada por parte de algunas autoridades. Pero esta jornada ha tenido de todo, ha tenido periodos de evacuación, la que ha sido calificada como exitosa por parte de las autoridades del Ministerio del Interior, considerando la gran cantidad de personas que tuvieron que ser evacuadas en la zona del litoral y también, por cierto, la activación de las alertas. Bueno, todo esto está graficado en la siguiente nota que preparó nuestra compañera María Luisa Carrión y que refleja justamente lo que ha sido esta jornada de emergencia de alertas de tsunami aquí en el territorio nacional. Alerta respecto de Arica, Parinacota hasta los lagos. Precaución de Aysén hacia el sur. Se han hecho COGRID comunales desde muy temprano, siguiendo los lineamientos. De hecho, hay dos zonas seguras, esta que es la iglesia principalmente y la otra que es el aeropuerto de Mataveri. Se solicita evacuar de forma inmediata el borde costero hacia zona segura. Podría hacerse cargo del Transpueblo hasta Esmeralda. Va a hacer esta evacuación a partir de las 13 horas de todo el borde costero, desde Ilque hasta Caleta La Arena. Todo el país estuvo en alerta por una amenaza de tsunami. No hubo otra opción si es que usted estaba cerca del borde costero. Los procesos de evacuación se inician con una mensajería SAE que refuerza lo que ya se está realizando en cada una de las regiones y se van a desactivar en coordinación con las autoridades regionales, con el apoyo también de una mensajería SAE. Mientras no llegue el mensaje SAE de cancelación de la evacuación, las personas deben permanecer en la zona segura. Las primeras proyecciones hablaban de que debían ser evacuadas 1.500.000 personas, 5 cárceles ubicadas cerca de la zona de inundación y algunos centros asistenciales, entre ellos el hospital de Tolten, donde había 12 pacientes hospitalizados, los que debieron ser trasladados a otros recintos. Hay establecimientos que están bajo la cota de inundación, cada uno de ellos está siendo analizado desde el punto de vista del nivel en el que se espera que pueda haber una inundación. Recordemos que estos son modelamientos que se hacen y por eso se están evaluando continuamente. Así, por ejemplo, se autorizaron altas preventivas y se suspendieron cirugías selectivas. El primer tren de olas del país llegó a Isla de Pascua. Acá desde Rapa Nui, siendo casi las 12 del día en la isla, estamos desde un mirador, desde el volcán Ranucau, se puede ver una panorámica del Langaroa.
el mar se nota más movido, más de lo normal. En un comienzo, las estimaciones hablaban de olas de 40 centímetros. Minutos después se corrigió a 60 y luego a 70. 1000 personas fueron evacuadas en la isla durante la mañana de este miércoles. Aquí, siendo casi la 1 de la tarde en Rapa Nui, podemos ver desde Tajai que el mar todavía se encuentra bien movido. Específicamente allá podemos ver un tren de olas mayor. Por la parte de allá se encuentra la caleta Angaroa, donde ya se salió un poco el mar. Nosotros como territorio insular somos muy vulnerables ante cualquier tipo de terremoto o temblor que ocurra, sea por el lado de Japón o sea por el lado continental. Entonces siempre debemos estar atentos. Atentos ante cualquier riesgo para la ciudadanía, principalmente habitantes locales y turistas que aún sin ser temporada alta llegaban a disfrutar estos paisajes. Lo mismo ocurría en las costas de la región de Valparaíso. Venimos de la terminal de buses. Yo vengo de México. Entonces estaba esperando viajar a Santiago y nos comentaban que hasta las 5 va a haber otra vez, se va a retomar la actividad. Trabajo en una tienda de mascotas acá en el plan, a las 12 sonó la alarma, tuvimos que evacuar, cerrar todo, ¿no es cierto? Yo tenía pasaje a Santiago para el cumpleaños de mi padre, cumple 67, Andrés Flores, un gran tipo, una gran persona, le mando un cariño, pero me cancelaron el pasaje, ¿no? Se cerró todo lo que es el terminal y tocó subir al cerro. Terminal que quedaba en la zona de peligro. En La Serena, en tanto, la evacuación involucró a unas 10.000 personas. Dentro de la zona de inundación teníamos, por ejemplo, el Mall Plaza La Serena, en donde en 8 minutos se evacuó a todas las personas del recinto. Hoy día tenemos puntos de resguardo, que son estos puntos de encuentro, donde tenemos en las distintas áreas, en el caso de la avenida de Aguirre, que también es una zona bastante emblemática y de alto flujo de personas, tenemos 1.000 personas ahí. Sugerimos, por favor, de forma preventiva, ya no acercarse al borde costero. Ya no estamos yendo. Por su seguridad, bueno. Y así, una a una, las comunas costeras del país fueron evacuando durante esta tarde. 150.000, por ejemplo, lo hicieron en la región de Valparaíso. Las autoridades valoraron el proceso de evacuación a nivel nacional. Los astilleros de la Armada a las 10:30 de la mañana ya estaban evacuando en el puerto de Talcahuano y eso nos permitió no tener una situación de colapso a eso de las 13 horas. Y eso nos ha permitido también lo que nos indicaba el alcalde de Talcahuano y en general que había un buen despliegue de las personas y un replegarse efectivamente a las zonas de seguridad en todo el borde costero. En la ciudad de Tocopilla se registró el arribo de olas a las 15:08, en Arica 15:27 y se han ido registrando alturas de ola, por ejemplo, en Mejillones de 40 centímetros, Taltal 30 centímetros, Caldera 40, Chañaral 50, Coquimbo 60 centímetros. Registros oficiales al menos hasta las 6 de la tarde, pero que dan cuenta de la amplitud alcanzada por el agua en nuestro país, producto del terremoto 8.8 que se registró en Rusia. Quizás la polémica dentro de esta jornada, Mónica, va de la mano con una frase que habría sido emitida por parte del delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, en CNN Chile justamente durante esta tarde, donde él señalaba, entre otras cosas, tras una consulta, que en Rapa Nui habrían existido un pic de una ola de cerca de 1,60 m. Bueno, ahí hubo algunas consultas que se hicieron durante la última vocería presencial y fue corregida esa información. Lo que se detectó como ola máxima de tamaño fueron 70 centímetros en Rapa Nui. Y lo que se pudo haber generado ahí como confusión es que el nivel del mar, la amplitud, el tamaño del mar, del nivel del mar, habría crecido hasta 1,60 m. Esa es quizás la gran discusión o polémica que podría haber existido durante esta jornada, pero finalmente esto fue rectificado por parte del organismo encargado de esta emergencia, que es la directora nacional de Senapred, que todavía siguen reunidos acá en las oficinas junto con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Por lo tanto, en cualquier momento podríamos tener una nueva vocería aquí en la Oficina Nacional de Senapred en la región metropolitana.
Perfecto, muchísimas gracias Felipe. Ya la vemos también en pantalla porque nos vamos a trasladar hasta la región de la Araucanía, donde está Catalina Sánchez. Le agradecemos por supuesto toda la información a Felipe Hernández, oportuna como siempre. Y vemos contigo, Catalina, en esta larga jornada cómo se vivió más al sur en el país. Sí, ¿cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Sí, claro, una jornada bastante compleja, así fue catalogada por parte del delegado de la Araucanía, Eduardo Abdala, un día bastante difícil por esta alerta por el tsunami. Se realizaron varias evacuaciones importantes, eso sí, resaltar, Mónica, que se dijo en un inicio que eran evacuaciones preventivas. Bueno, Senapred ha informado e informó durante toda la jornada que no era preventivo, sino que más bien era una evacuación obligatoria por estos informes emitidos por el CHOA, dando cuenta entonces del peligro por un eventual tsunami a raíz del terremoto de 8.8 en Rusia el día de ayer. Importante comentar que la coordinación fue bastante intensa en la Araucanía, por lo menos 3 a 4 COGRIT durante toda la jornada, en Carahue, en Saavedra, también en Senapred, en la comuna de Temuco, capital de la región de la Araucanía. Un dato muy importante, Mónica, en estas 4 comunas costeras residen aproximadamente 8.000 personas y solamente evacuaron cerca de 1.300 personas. Eso es lo que más preocupación ha generado durante toda la jornada, la poca participación en esta evacuación, incluso en algunas cosas más prácticas, por ejemplo, simulacros, han participado más de 5.000, 6.000 personas, pero esta vez cuando nos enfrentamos a algo real, por mencionarlo de alguna manera, la participación fue bastante poca, cerca de 1.300 personas, una cifra muy menor y que por supuesto no se esperaba la autoridad porque se trataba de una situación y se trata aún además de un peligro inminente por esta alerta de tsunami, alerta que no se ha cancelado. Eso es importante también comentarlo. Eso quiere decir que la evacuación todavía está en curso, las personas deben mantenerse en la zona segura que han establecido las autoridades. Más de 360 efectivos policiales desplegados en estas 4 comunas costeras hasta esta hora de la jornada, mientras no se cancele esta alerta. Ojo con lo siguiente, porque las clases siguen suspendidas hasta que la alerta esté vigente. Eso es lo que ha informado además el Senapred, y esta alerta se confirmó hace minutos nada más por parte del Senapred en la Araucanía. Todavía sigue vigente esta alerta roja para varias comunas costeras, ¿no?, de diferentes regiones de nuestro país. Importante también comentar que la coordinación fue bastante crucial en este tipo de situaciones, Mónica. Evidentemente hay un peligro cuando nos enfrentamos a hechos como este, pero el despliegue también le permitió entregar información oportuna, información real. También el llamado siempre es a acatar la instrucción de la autoridad, a mantener en estos casos un kit de emergencia a mano y por supuesto a no exponerse, a evitar las fotos en la zona costera, las selfies, ir a ver cómo está el mar. Bueno, eso es lo que se busca evitar. Pero aún así lo que sigue generando preocupación es que por lo menos en la Araucanía de 8.000 personas, poco más, solamente evacuaron cerca de 1.300 personas. Vamos a revisar todos los detalles en el informe que preparó nuestro compañero Pablo Figueroa. Es quizás la evacuación más masiva que se ha llevado a cabo en nuestro país. Vamos al estadio, a evacuar. Nosotros tenemos un establecimiento que está en una cota bajo inundación, tenemos que evacuar. El traslado de todos quienes estaban en el CEFAM en el Tabo fue prueba de que no había excepciones en una imagen que se repitió a lo largo de todo el borde costero del país. Era pasado el mediodía de este miércoles cuando ya Senapred hace una hora había dado la alerta por tsunami en las regiones de Arica y Parinacota para empezar el proceso de evacuación del borde costero, situación que hizo recordar a más de algunos. Del tsunami que llegó de Japón en el 2011 en marzo, y ese fue 8.3 y fue muy destructivo, destruyó todo el borde costero. Entonces ahora fue 8.7, entonces hay que prevenir porque las matemáticas dicen que debería venir más fuerte.
playas vacías. Porque todos han evacuado, se han desplazado hacia otros lugares. En la zona costera evacuamos 4 hospitales, 2 hospitales, que son el Gustavo Fricke y el Hospital Carlos Van Buren, con una evacuación vertical bastante eficiente, con todas las urgencias funcionando permanentemente. Y también el Hospital Adriana Cauciño de Quintero, que también fue evacuado hacia el CESFAM, en buenas condiciones también las personas, y tanto los funcionarios y las personas. Y el hospital psiquiátrico. Personas que siguiendo las instrucciones se emprendieron rumbo a las zonas de seguridad. Con varias medidas extras, como en Tolten, por ejemplo, tras la evacuación del centro de salud, se tuvo que instalar una solución provisional. Donde actualmente se encuentran 12 pacientes hospitalizados, quienes están siendo trasladados a otros hospitales de la red asistencial, logística que ya se está llevando a cabo a través de la coordinación con SAMU y el Servicio de Salud Araucanía Sur. Además, durante la noche de ayer se dio la alta preventiva a 5 pacientes. O a su vez, en Rapa Nui, su alcaldesa dirigió la evacuación personalmente. ¿Cómo supo de esta situación? ¿Le llegó la información? No, perfectamente organizado. Sí, en la mañana muy temprano hubo una alarma. ¿Por teléfono? Sí, por teléfono. En la calle, la gente, por favor, va a la iglesia, todo está tranquilo, todo está arreglado perfectamente. Según estimaciones del Ministerio del Interior, para el mediodía se había movilizado cerca del 75% de la población expuesta, algo así como 1,5 millones de personas. Tenemos reporte de que el mensaje fue recepcionado en todas las regiones. Y hemos solicitado, de acuerdo a los procedimientos que siempre hacemos para este tipo de situaciones, que desde la Subtel, desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones, pueda hacer la revisión de la efectividad de la cobertura de este mensaje. Además, las autoridades durante la jornada coordinaron el cierre de centros comerciales, la interrupción del transporte público en zonas críticas y la suspensión de las operaciones portuarias. Existe bastante comunicación, a tal punto que me parecería en algunos casos exceso de comunicación. Es mucho más importante establecer desde un momento la descripción inmediata. Decir, estas regiones deben ir sobre 30 metros de altura o deben avanzar, ¿cierto?, una extensión de kilómetros y otros tipos de olas van solamente a afectar la playa. Yo creo que eso es mucho más claro que establecer ciertos conceptos que hay que entrar a explicarlos y reexplicarlos. Además, durante la jornada se realizó la evacuación de 5 cárceles ubicadas en Iquique, Cheñaral, Lebu, Arauco y San Antonio, en una jornada que no ocurría en el país desde 2011. Claro, el tren de olas en la región de la Araucanía se percibió aproximadamente a las 16 horas con 48 minutos en Niqueule, en la comuna de Tolten, y en el caso de Nehuentú, en la comuna de Carahue, Mónica, 16 horas con 33 minutos. Además, bien lo señalaba Pablo en el informe, se trasladó a por lo menos 12 pacientes internados en el hospital de Tolten a otros recintos asistenciales y se dio el alta a algunos pacientes, el alta preventiva. Así que una jornada bastante compleja, muy movida por lo demás. Alerta roja que además todavía sigue vigente hasta que las condiciones así lo ameriten. Por lo tanto, la evacuación sigue aún activa. De las 8.000 personas en la Araucanía, poco más de 1.300 evacuaron y el despliegue policial sigue en curso para poder orientar, guiar y acompañar a quienes han acatado la instrucción de la autoridad, Mónica. Y seguimos atentos también al desarrollo de esta información. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y el terremoto que azotó al extremo oriente de Rusia fue de 8,8 grados en la escala Richter, el más fuerte registrado en esa zona desde 1952. La emergencia no solo provocó alertas de tsunami en ese país, sino que alertó a todas las costas, como vimos, del Océano Pacífico. Laura Soto nos cuenta cómo se vivió ahí y en otras partes del mundo. Desde los años 50 que un terremoto de esta magnitud no golpeaba al extremo oriente ruso. El sexto sismo más fuerte registrado en el último siglo ocurrió este miércoles en una remota península de Siberia. 8,8 grados en la escala de Richter, 20,7 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Estaba en la cocina, trabajo como cocinero en un lugar turístico. Todo empezó a temblar, los estantes de la cocina temblaron. Mis compañeros y yo apagamos todo y salimos corriendo. Todo el asfalto, el suelo, los edificios se desmoronaban en oleadas. Duró unos 2 minutos, tras lo cual evacuamos de inmediato a un lugar seguro. El terremoto se produjo a eso de las 11:25 de la mañana, hora local, cerca de la península de Kamchatka, una vasta y remota región con unos 290.000 habitantes. Al sur de esta se encuentran las Islas Kuriles, también afectadas por la emergencia. Tanto la península como el archipiélago enfrentaron un tsunami que, según las autoridades, alcanzó olas de entre 5 y 6 metros de altura. La ciudad de Severokurilsk, ubicada en una de las islas, resultó particularmente afectada. Tomamos un minibús hasta la colina volcánica donde se reúne todo el pueblo. Es el punto más alto cuando llegan las olas. Estábamos en primera fila, por así decirlo. Observábamos la bahía, vimos la planta de pescado y una estación fluvial siendo demolida por las olas. Todo se aplastó, el metal se dobló, se escucharon chirridos. Las olas siguieron llegando durante unos 20 minutos antes de retirarse. Pero la emergencia no terminó ahí. En otros rincones del Pacífico las alertas ya estaban encendidas. Unas 2 millones de personas fueron evacuadas en todo Japón. Sus costas orientales fueron azotadas por olas que alcanzaron un poco más de 1 metro de altura. Escuché la alerta en el trabajo, ya que mi lugar de trabajo está junto a la playa. Mis compañeros me dijeron que volviera a casa porque tengo una niña pequeña y ella estaba esperando ahí, así que fui a buscarla. Luego fue el turno de Hawái. La diferencia horaria del archipiélago hizo que las evacuaciones comenzaran la misma tarde del martes. Eso hasta que la alerta de tsunami fue cancelada para todas las islas la mañana del miércoles. El oleaje alcanzó 1,7 metros de altura en algunas zonas. Estábamos a punto de empezar una caminata y mi esposo me mostró que había recibido la advertencia en su teléfono. Era muy clara, decía, están en peligro, aléjense de las aguas costeras. Esto fue a las 2:44 de la tarde. Las advertencias llegaron cada 30 o 60 minutos después de eso y decían la ola llegará en 3 o 2 horas. En Hawái, las autoridades habían advertido sobre posibles olas de hasta 3 metros. Al final, el impacto fue mucho menor, al igual que en la costa oeste de Estados Unidos, es decir, California, Oregon y Washington. La gente, hija puta, que suenan las sirenas y todos se vienen a asomar a ver el tsunami. En Colombia y Ecuador, sus alertas de tsunami fueron canceladas durante la tarde. En Rusia, en tanto, no se han informado víctimas fatales, tras un suceso que pudo haber sido mucho más devastador, dada su magnitud. Pausa y al regreso en CNN Prime nos va a acompañar aquí en el estudio el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Con eso y más, volvemos al regreso. Volvemos para contarles buenas noticias para la economía. Nuestro principal envío a Estados Unidos, los cátodos de cobre no van a estar sujetos a este arancel de 50% anunciado por Donald Trump, ni tampoco al 10% general que se aplica a todos los productos, al menos por ahora, ¿no? Pilar Gutiérrez nos cuenta. La Casa Blanca confirmó el arancel al cobre de 50% desde el 1 de agosto. Eso parece una pésima noticia para Chile a primera vista, pero no lo es por un detalle fundamental. Este no incluirá el cobre refinado, que es la principal exportación a Estados Unidos. El anuncio reunió a todos los principales actores del sector minero. El 99,9% de nuestras exportaciones de cobre a Estados Unidos justamente está conformada por cátodos de cobre y en consecuencia no están cubiertos por esta tasa del 50%. Este resultado es también el reflejo del trabajo que ha hecho Chile en este ámbito. Según la información oficial, los insumos de cobre como minerales, concentrados y cátodos, así también como la chatarra, no estarán sujetos al arancel de 50%, ni tampoco a tarifas recíprocas. Es decir, estos productos quedarían exentos de todo cobro. Valoramos ese efecto y confirma esto la cautela que nosotros habíamos recomendado tener hasta que no se produjera
alguna certeza sobre estos anuncios. Nuestra sugerencia es mantener una vigilancia sobre la situación, dado que innegablemente el mercado internacional sigue con una inestabilidad que afecta a las inversiones que puedan hacerse en materia minera en Chile. Sí pagarán aranceles los productos derivados del metal rojo como tuberías y alambres. Sin embargo, la principal exportación de Chile hacia Estados Unidos son los cátodos de cobre refinado, que en 2024 representaron casi 6.000 millones de dólares. Una buena noticia en el sentido de que esta medida generaba incertidumbre sobre lo que podría pasar con la demanda de cobre en Chile, pero en general no cambia mucho el escenario de, por lo menos, de actividad económica respecto a lo que veníamos proyectando anteriormente. La demanda de cobre es una demanda bastante inelástica y eso lo que en general hacía prever es que no cambiaba mucho el panorama de respecto a cuánto cobre nos iban a demandar en Chile. Otros expertos ven que el cambio sí es significativo. Sonami había estimado que un arancel de 50% al cobre podía significar una pérdida de 1.600 millones de dólares para la minería nacional. Por mucho que tuviéramos la capacidad de poner ese cobre en otros mercados, yo pienso que eso no era una tarea fácil, que iba a significar de todas maneras un esfuerzo de las empresas, y en un mundo, ¿verdad?, donde hay más incertidumbre, menos crecimiento, no iba a ser una tarea del todo fácil, así es que por lo menos esto nos quita esa presión de tener que recolocar el cobre de Estados Unidos o enfrentar estos aranceles en el mercado norteamericano. Horas antes de que se conociera la información desde Washington, el presidente ejecutivo de Anglo American en Chile se refirió a las medidas que hasta ese momento no habían sido confirmadas. La verdad es que por ahora solo monitoreamos la situación y la verdad es que hemos construido la resiliencia en nuestro negocio para poder abordar cualquier problemática de arancelaria de otro tipo. El anuncio llevó a que el precio del cobre se desplomara y se situara cerca de $4,6 la libra, una caída de casi 20%. El dólar, por otro lado, subía a 980 pesos. A pesar de aquello, los analistas proyectan que hacia adelante el escenario podría beneficiar a Chile. Como empresas tenemos todas las fortalezas para enfrentar cualquier escenario de precio que venga. Sabemos que en Estados Unidos se han construido enormes inventarios de cobre, producto de la incertidumbre que existía, y estamos preparados para que el mundo pueda ver fluctuaciones futuras de precio. Esperamos que podamos ver un alivio en el dólar a corto plazo, el cual pueda proyectarse hacia regiones de 970 pesos por dólar, en un entorno en que la noticia es positiva para el mercado nacional. Sin embargo, hay factores internacionales los cuales han estado generando mayor volatilidad en el dólar. Para el 1 de agosto aún queda la mayor de las dudas. ¿Qué pasará con el 10% de arancel anunciado por Trump para todas las exportaciones de Chile? Bueno, y así como destacamos cuando se equivocan, también hay que decir que cuando la apuntan, porque cuando fue testigo en vivo del anuncio de Donald Trump, estábamos entrevistando en CNN Prime a la máxima cabeza de Codelco, a Máximo Pacheco, ¿no? El 9 de julio, el día en que se anuncia, en el medio de la entrevista se anuncia y puso el ojo en que el anuncio no incluía a los cátodos de cobre. Veamos y recordemos ese momento. Magnitud de este anuncio que se está produciendo en estos momentos, mientras estábamos conversando, hizo este anuncio Donald Trump. Usted me dice que lo primero que hay que estudiar es si incluye a los cátodos de cobre. Explíquele a la gente por qué. Bueno, porque lo que él dice ahí, digamos, creo entender, es de que vamos a hacer de nuevo grande Estados Unidos en el sector industrial. Sí, claro. Y no habla de la minería. Él no está hablando de que vamos a desarrollar nuevas minas, de que vamos a abrir nuevas minas. Él habla de que vamos a generar una mayor actividad industrial para la producción de productos semi-manufacturados. Y menciona ahí varios de ellos en la lista. Pero le insisto, a mí me parece que es importante que los telespectadores sepan que cuando una noticia como esta usted me la está entregando en manera... tengo que entregársela porque acaba de pasar. Lógico, está muy bien y ha tenido además mucha suerte que toque en este minuto. Pero como presidente del directorio, la clave es de que nosotros podamos sentarnos con nuestros abogados, sentarnos con nuestros equipos comerciales, sentarnos con nuestros equipos financieros y entendamos exactamente cómo va a venir formulada esta política, porque lo que estamos viendo es un Twitter. Sí, por eso.
Y no incluía los cátodos de cobre entonces, o al menos por ahora, porque uno nunca sabe lo que puede pasar, pero pareciera tener razón. Ese razonamiento inicial tuvo razón que hizo Máximo Pacheco. Dos cosas muy breves. Se canceló el estado de precaución por el tsunami para las comunas de Huaytecas, Cisnes y región de Aysén. Y seguimos avanzando para contarles en política que tras acusar una campaña sucia, de hecho una campaña asquerosa, dijo Evelyn Matei en su momento en redes sociales, y apuntar directamente al Partido Republicano y a José Antonio Kast, finalmente la candidata Evelyn Matei y Chile Vamos decidieron no judicializar esta polémica. El anuncio se realizó horas después de un tenso encuentro entre Matei y Kast en una actividad que congregó también a otros abanderados. Los detalles con Colomba Eijols. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí de comité de bienvenida. Primer cara a cara entre José Antonio Kast y Evelyn Matei tras la advertencia de acciones legales por parte de Chile Vamos. Y aunque el abanderado republicano intentó entablar una conversación, no hubo respuesta por parte de la exalcaldesa. Bien, ¿tú? Bien, todo bien, lo tuyo. Y es que la relación entre el Partido Republicano y Chile Vamos no pasa por su mejor momento. Las acusaciones de una campaña sucia en redes sociales y las acciones legales anunciadas por senadores de Renovación Nacional pusieron a los candidatos presidenciales en el centro del debate, justo durante la entrega de propuestas del Hogar de Cristo a todos los abanderados. Siempre un saludo protocolar, amable, respetando a cada persona. Yo me puedo ser responsable de mi cuenta. Tendré que hacer un análisis de las 105.341, no sé si ha cambiado o no, cuentas que sigo. No lo hago todos los días, no lo hago todos los meses. Condenamos cualquier mal uso de redes sociales, de medios de comunicación. Veremos con los senadores, lo conversaremos. Yo lo que quisiera señalar que hay mucho por conversar. Yo probablemente voy a subir un video después, pero estamos en el Hogar de Cristo. Estoy segura que a todas las chilenas y los chilenos les interesa muchísimo más lo que sucede con el Hogar de Cristo y con tanta gente que está sufriendo que otros temas de contingencia. Contingencia que se ha tomado la agenda en Chile Vamos por las presiones que han ejercido algunos parlamentarios y miembros del comando de Evelyn Matei para no judicializar la contienda electoral. Judicializar la campaña presidencial me parece que es un error. Hoy es momento de unidad, es momento de buscar encuentros, es momento de buscar listas parlamentarias conjuntas. Y de esa perspectiva, acciones judiciales como la que se quieren emprender no es el camino más correcto. Es por eso que la denuncia no terminó de convencer a la coalición y esta tarde se anunció que no persistirán en la medida, eso sí con la condición de que se ponga término a este tipo de conductas. A la oposición no le suma, eso lo tengo claro. Yo creo que para todos nosotros el adversario está en la candidatura de la señora Janet Jara, que con todo lo simpática que es, sigue siendo comunista y por eso no votaría por ella. Candidata presidencial que tenía previsto para este miércoles la presentación de su comando, anuncio que fue suspendido debido a la contingencia asociada a la alerta de tsunami a nivel nacional. El comando lo vamos a anunciar en los próximos días con todos sus integrantes y agradezco que hoy día me acompañara el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz. Lo que pasa es que ha sido tanta especulación que yo en realidad no tengo cómo hacerme cargo de tanta cosa. ¿Pero le ha costado? Yo tengo el comando armado, se lo he dicho, tenemos equipo económico y hoy día lo quería presentar, pero no se pudo. Aunque sí hubo ciertas señales desde la moneda, como es el caso de la ahora ex subsecretaria general de gobierno Nicole Cardot, quien se integra al comando de la abanderada oficialista para liderar el equipo territorial. Lo habíamos anunciado, nos acompaña el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Mónica? Muy bien. A ver, ¿cómo es esto que van a suspender? Porque no quiere decir que bajaron definitivamente la posible acción judicial. A ver, primero señalar que frente al clima de tensión que ha surgido en los últimos días en las campañas presidenciales y frente a un ánimo de no querer contribuir a las recriminaciones, lo que ha hecho Evelyn Matei es tener una actitud de Estado en términos de emplazar a todos y cada uno de los candidatos presidenciales a comprometerse con la dignidad de la disputa presidencial, que se base fundamentalmente en la confrontación de ideas, de programas, de propuestas, y no en un clima de discriminación, de alguna manera de política o campañas de fake news,
o de campañas de desinformación que dañan dramáticamente, fundamentalmente a la dignidad ¿Cómo van a medir de la esto? competencia electoral. Si siguen los videos distorsionados, si siguen los ataques, ¿van a presentar una denuncia judicial? Siempre es posible presentar, porque ya la suspendieron. Siempre es posible presentar una acción judicial, pero lo que se ha señalado acá, y a donde yo quiero poner el foco, y lo ha puesto también la candidata presidencial, es convocar a todos y cada uno de los candidatos presidenciales a entender que las legítimas diferencias que se tengan se resuelvan en base a la disputa de ideas. Yo no entiendo todavía por qué bajaron la acción que ustedes como senadores de Renovación Nacional, usted mismo en persona había anunciado. ¿Qué cambió? Porque nuestro ánimo no es contribuir a las recriminaciones. ¿Y antes sí lo era? Cuando anunciaron la acción judicial. O sea, ¿por qué anunciaron la acción judicial y ahora porque no la queremos bajan? hacer un llamado a ordenar la casa. ¿Qué esperan los electores? ¿Quién tiene que ordenarla? Mónica, ¿qué esperan los electores de nuestro sector? Los electores de nuestro sector esperan que podamos ordenar a las distintas oposiciones, entendiendo que nuestro adversario es la candidata de la izquierda, la candidata del Partido Comunista, y por tanto... pero siempre han esperado eso. O sea, en el momento en que usted anuncia la acción judicial, la denuncia... También esperaban eso, también esperaban eso los ciudadanos de parte de Chile Vamos. Entonces pero la pregunta es, ¿qué cambió? Lo que cambió básicamente es la actitud en términos de llamar y convocar a todos los candidatos presidenciales. Yo espero que José Antonio Kast, que Johannes Kaiser, que Parisi y que la candidata de la izquierda también finalmente se comprometan a tener una campaña donde sean las diferencias de ideas, de propuestas, y no las recriminaciones, ni tampoco las campañas de desinformación. ¿Por qué nombra a Jara? ¿Por qué nombra a Parisi? ¿Por qué nombra a Kaiser? Si Evelyn Matei no había apuntado a ninguno de ellos tres, solo a republicanos como el responsable de esta campaña asquerosa. No, lo que está haciendo la candidata... Sí, había sido así. Ella solo había apuntado. Y es que usted me dice, no. Lo que estamos hablando es que en esta comunicación y la propia convicción de Evelyn Matei es emplazar a todos y cada uno de los candidatos presidenciales. Pero si los otros que han hecho mal, si ustedes habían apuntado solo a republicanos. Porque lo que es necesario finalmente es que la elección presidencial se resuelva en torno a las diferencias de programa y no en torno a las campañas de desinformación. Pero es que al contrario, Evelyn Matei incluso puso como ejemplo de haber sufrido estas campañas a Kaiser. Entonces no sé por qué usted llama a Kaiser también. No, lo que está haciendo la candidata Evelyn Matei, que es mi candidata, básicamente es un llamado a entender. Pero dijo, suspendo, ¿y si no? ¿Y si no qué? Siempre es posible iniciar alguna acción si persiste, por supuesto, una campaña de desinformación. O sea, eso está sobre la mesa. O sea, siempre está sobre la mesa. Es un derecho que tiene cualquier todavía no entiendo bien qué cambió, porque usted decía que le iban a presentar, ahora no la presentan. ¿Habrá tenido que ver el rechazo y la presión que vino desde dentro de Chile Vamos? Porque el presidente Evópoli, el senador Macaya, grupos de empresarios, y le puedo seguir nombrando el senador Gaona y varios más, incluso senadores de Renovación Nacional. El presidente del partido no se sumó, entonces tenía como 10 senadores y se fue, así como la canción, se fueron desgranando. Entonces, ¿cuánto influyó la presión desde dentro de Chile Vamos para que bajaran esta iniciativa? Yo le voy a comentar, Mónica, que si alguien cree que puede haber presión respecto de una mujer con convicción, una mujer con carácter, como Evelyn Matei, se equivoca. Evelyn Matei es una mujer, una líder, que si se arma la convicción de que lo importante en este minuto es no seguir contribuyendo al ambiente hostil, de recriminaciones, que hay justamente en los últimos días de la elección presidencial, y le da una oportunidad para que las distintas oposiciones puedan mostrar, más allá de sus legítimas diferencias, que finalmente estas se van a resolver en la cancha, se van a resolver en una elección presidencial, y que van a hacer los ciudadanos y no los bots los que finalmente se van a imponer, es finalmente entender que la candidata hace un llamado a todos y cada uno. No tuvo nada que ver tampoco el hecho de que esto podía complicar una negociación ya de una lista, que eso está claro que no va, sino que esta omisión inteligente, ¿no será que esto también, esta acción judicial, ponía en riesgo aquella posibilidad? La candidata tiene la plena convicción que el ánimo
de ella es unitario. Que también... Pues sí, eso me quedó súper claro, pero usted fue el que anunció esto. Entonces mi ahí pregunta voy. es, ¿no influyó también el hecho de que podían de repente los republicanos decirles, ¿saben qué más? No hay ni siquiera omisión. Mire, ¿No influyó en nada? No, porque quien ha llamado insistentemente a la unidad ha sido Chile Vamos. Sí, pero están negociando esa omisión. Por eso. Chile Vamos ha insistido, primero, en una lista única de las distintas oposiciones. Luego ha insistido en un pacto por omisión. Ya. Tal como lo hicimos antes. Lo hicimos en la anterior elección parlamentaria y no Por lo aceptaron. mismo, pues a lo mejor Como- después de tanto pedirlo, los que ustedes más lo quieren son ustedes, esperemos- tal vez los otros iban a arrepentirse y A le ver. seguían diciendo que eran culpables esta campaña. Mónica, ¿qué piden los electores de las distintas oposiciones? Orden versus el desorden. Piden capacidad de colaboración Ujú. versus la competencia destemplada. Ya, y una pregunta. Y eso es básicamente lo que Usted- está interpretando Evelyn Matei. Evelyn Matei está Usted- interpretando el sentir de los Le electores pregunto a del usted, sector. no a Evelyn Matei, le pregunto a usted, ¿usted también cree que el responsable de estos ataques es José Antonio Kast? Le cito palabras de su candidata. Hoy día en Radio Pauta, con Claudia Álamo y con Gerardo, dice, atribuyó directamente a adherentes republicanos y luego dice, Kast sigue esas cuentas, las retuitea, no hay ninguna duda. Sobre la mesa dice que no soy su adversaria y debajo de la mesa Kast me manda a demoler. ¿Usted también cree lo mismo que su candidata? Yo creo, ciertamente, que acá todos tenemos que No, yo no estoy contribuir. preguntando por Kast, no estoy preguntando por todos. Estoy Yo preguntando estoy- súper yo directamente. estoy pidiéndole ¿Usted a cree? José Antonio Kast. ¿Ya? Déjeme responder, pues, Mónica. A ver. Yo le pido a José Antonio Kast y le pido al resto de los candidatos que seamos capaces de que los adherentes de las respectivas campañas presidenciales finalmente tengan la capacidad de entender que las campañas de desinformación, que las fake news no le hacen bien Ya, pero a eso la no fue mi política. pregunta, senador. No, Con todo la respeto, atribución... la pregunta que había- yo le hago a usted había es un- si usted pero también se- cree, se lo voy a igual que Evelyn responder, Matei. Mónica, que un candidato a diputado, como el señor Kutzmann, haya señalado que la candidata presidencial, Evelyn Matei, tenía locura temporal, tal cual, locura Sí, temporal. lo vimos, lo leímos. Afortunadamente después se excusó, se Ya, disculpó. ¿y? Yo espero que efectivamente los candidatos presidenciales tengan la capacidad de bajar también a sus adherentes que las campañas de desinformación no son buenas, Sí, pero no no le eso es lo hacen que le bien a Chile. pregunté, senador. Le vuelvo a repetir. Usted, igual que su candidata, Evelyn Matei, cree que sobre la mesa José Antonio Kast dice que ella no es su adversaria, pero que debajo de la mesa manda a demolerla. Yo no tengo elementos para poder hacer esa afirmación. Y no le ha preguntado a Evelyn Matei de dónde los tiene Bueno, ella. bueno, por lo menos yo hablo por mí. Ahora está preguntando a mí. Sí. ¿No le ha preguntado a ella? No. Porque es una afirmación grave. Bueno, ella tendrá los elementos de juicio. Mis elementos de juicio es que la acción que nosotros estábamos emprendiendo era contra quienes resultan responsables. Ya, Yo y soy una abogado, pregunta. yo soy abogado de profesión. Sí. Y por tanto yo creo que cada vez que finalmente podamos establecer verdades procesales respecto a estas materias, incurren finalmente en los ilícitos. Por eso la acción está dirigida contra quienes resultan responsables. Y yo espero no quedarme con la anécdota. Ya le he señalado... Es que algo grave, no una anécdota. Le pregunto, he señalado que el ¿usted señor hubiera Kutzmann ya esperado? se disculpó. Sí. Yo espero, se disculpó. Yo espero que finalmente tengamos la capacidad de entender que los electores de nuestro sector nos piden que entendamos que nuestro adversario está al frente. Es la candidata del Partido Comunista. Segundo, que tenemos que tener la capacidad de, más allá de nuestras legítimas diferencias, lograr finalmente, en lo posible, de tener una lista parlamentaria única o un pacto por omisión, y una que nos pregunta, permita senador. asegurar no solamente la presidencia de la República, como no me cabe la menor duda, con Evelyn Matei, sino que adicionalmente tengamos mayoría en la Cámara y en el Senado. Una pregunta, usted también, igual que Evelyn Matei, ella dijo, lo que yo hubiera esperado en realidad es que el propio candidato Kast hubiera dicho que estas prácticas son inaceptables y hasta el día de hoy no lo ha dicho. ¿Usted también esperaría eso de José Antonio Kast? Absolutamente, y eso fue lo que ha hecho hoy día con el emplazamiento que hemos hecho junto a nuestra candidata presidencial Evelyn Matei. ¿Por qué cree que no lo hace? Yo espero que entendamos... ¿Pero por qué cree que no lo hace hasta ahora? Yo no soy intérprete, no soy ventríloco, usted me entenderá, pero lo que sí yo puedo hacer como líder político es emplazar a todos los candidatos presidenciales a entender
que las campañas de desinformación le hacen mal a nuestra democracia. Oiga, ¿y cómo se entiende que la vocera de Evelyn Matei, Paula Daza, antes de que lo anuncie la candidata, varias horas antes, en el diario La Tercera, diga que a ella no le parece que se judicialice esto? Cada uno tendrá la posibilidad de expresar su opinión. En nuestro, igual un poco descoordinado. En nuestro sector, le quiero señalar, Mónica, que cada uno tiene la capacidad de expresar sus opiniones. Lo relevante, lo importante es que las conversaciones que hemos tenido durante el día de ayer y en el día de hoy con la candidata presidencial Evelyn Matei, ella se ha hecho la plena convicción que presentar ahora la acción judicial contribuiría a un ánimo de tensión y recriminaciones en pleno de una campaña que requiere más que nunca unidad de las distintas oposiciones. Medias erráticas en esto que presentan la acusación, la decisión de anunciar una acción judicial, no sé qué más. En el pasado usted fue uno de los perjudicados, llevó hasta renunciar de Renovación Nacional, que primaria, que no primaria, usted hasta renunció para poder presentarse. Entonces, el punto es el orden o no también de una campaña en que toman una decisión, después se echa para atrás. A ver. Y no la Evelyn Matei es una mujer con plenas... 11 voceros, después fuera los 11 voceros. Es una mujer con plenas convicciones. Es una mujer con carácter. No, no cabe duda. Es una mujer inteligente que es capaz de... No estoy discutiendo nada. No, pero déjeme responder, pues. Entonces, es una mujer inteligente que es capaz de finalmente discernir respecto de las condiciones para los efectos de tomar decisiones adecuadas. Y lo que ha hecho mi candidata presidencial, que es la candidata a la esperanza, que es la candidata a la unidad, que es la candidata que le va a dar gobernabilidad a Chile, en un país polarizado, en un país que está enfrentado en trincheras ideológicas tanto de la izquierda como la derecha alternativa. Derecha alternativa, mire, le suavizaron el nombre. Derecha alternativa, derecha populista, como usted quiera. Pero lo que quiero transmitir... ¿Republicanos derecha populista? Yo creo que es una derecha alternativa. Populista, acá decir. Populista. No, derecha alternativa y populista, hay varios partidos en el sector. Pero ¿a quiénes llama alternativa y a quiénes llama populista? Hay sectores, por supuesto, que finalmente tratan de transmitir soluciones fáciles a problemas complejos. ¿Quiénes? ¿CAS clasifica ahí? Yo no me voy a hacer cargo, yo no vengo a pero defender. ¿cómo si usted acaba de decir la derecha alternativa o populista? Quiero decirte, cuando uno derecha alternativa cuando uno populista intenta soluciones fáciles a problemas complejos, sí, eso es populismo. Sí, pues, y hay populismos en las izquierdas y en las derechas. Yo diría que José Antonio Kast no es mi candidato por de pronto, no le puedo señalar que es un candidato populista. Lo que le quiero señalar es que, a diferencia de esos candidatos, nuestra candidata presidencial tiene equipos, tiene propuestas. Mire, de hecho, acabamos de recibir las propuestas de los jóvenes en un proceso de escucha activa, de Arica a Magallanes. Oye, ¿Kaiser sí entonces es populista? Es que quiero entender quién es derecha populista. Las expresiones de soluciones simples a problemas complejos, en que todos incurren en algún minuto, salvo nuestra candidata presidencial, que sabe que tiene la experiencia, que tiene capacidad, o sea, que salvo tiene su candidata, todos tienen expresiones populistas en la derecha. Por supuesto que señalaba, porque esto no se transforma en el anuncio... ¿Parisi también? ¿Qué cree usted? No sé, pues si le entrevistaba a usted. Pues. Bueno, entonces hay que responder. Pero si le entrevistaba a usted, pero dígame, pero respóndame lo que le pregunto. Supuesto que hay expresiones, por supuesto que hay expresiones de soluciones simples a problemas complejos. En Parisi. Cuando uno escucha a veces a Parisi, cree que todos los problemas se van a resolver en un día en el país. Ya. Y acá se requieren mayorías parlamentarias. Evelyn Matei decía que no había que bajar el moño, básicamente. Esa fue su expresión hoy día frente a esta derecha más radical. Y también ha dicho cosas más fuertes, como que son un grupo de matones en republicanos que han llevado adelante esta campaña asquerosa. Usted ha dicho que en segunda vuelta, si pasa Kast-Jara, usted va a votar por José Antonio Kast. Y muchos se preguntan cómo van a votar por gente que califican de matones. Y lo otro, si solo va a votar, usted estaría dispuesto a hacer campaña. Yo le quiero señalar lo siguiente. Ese escenario no se va a dar. Primero porque nuestra candidata presidencial, Evelyn Matei, es la que va a pasar a segunda vuelta. Y yo espero el compromiso de todos y cada uno de entender que lo que no puede arriesgarse Chile, finalmente, a un gobierno encabezado por el Partido Comunista. Yo creo que sin lugar a dudas eso sería un punto de no retorno para Chile. Y usted entenderá que... ¿De no retorno de dónde? Un punto de no retorno. Sí, mira, ¿De no retorno hacia dónde vamos? Si es que el gobierno del Partido Comunista. Le estoy preguntando a usted si no puedo leer yo la respuesta. Le estoy señalando que Chile es un país que requiere
empleo, que requiere oportunidades de desarrollo. Es un país que requiere un proyecto colectivo de largo plazo. Con un gobierno profundamente ideologizado, como un gobierno encabezado por una militante del Partido Comunista, es un punto de no retorno para Chile, a mi juicio, en términos de las expectativas de crecimiento. No se puede seguir distribuyendo pobreza, se requiere crecer, se requiere resolver los grandes problemas que el país hoy día, que son los grandes dolores, las listas de espera, los temas que se relacionan. ¿Y desde el punto de vista de la democracia también es un punto de no retorno? ¿O no tiene aprensiones? O sea, por supuesto que la experiencia de los gobiernos totalitarios de corte de izquierda radical, por supuesto que enfrentan una disyuntiva, pero ciertamente serán los ciudadanos los convocados a las urnas. Yo espero que el sentido común y la candidata del sentido común, que es Evelyn Matei, es la que pasa a la segunda vuelta. ¿Y usted va a hacer campaña por Kast? Usted, porque ya le preguntaron, no, yo entiendo que usted quiere y cree que va a pasar Evelyn Matei. No hay ninguna duda. Pero no es lo mismo, ojo, porque hay dos opciones. O como Ignacio Briones decir, yo no voy a votar por Kast, como lo dijo la vez pasada, ¿se acuerda? O bien decir, voy a votar, pero ya campaña no voy a hacer. Y otra es decir, voy a votar y voy a hacer campaña. Entonces yo le quiero preguntar a usted, porque Evelyn Matei la vez pasada ganó, o sea, pasó en vez de Sichel Kast, y estuvo con Paula Daza al día siguiente haciendo campaña. Eso muestra la entereza, la capacidad de Evelyn Matei. Yo le pregunto a usted. Y la consistencia. Usted, senador Chaguán, ¿solo va a votar por Kast si es que en el eventual caso de que él estuviera en segunda vuelta o también haría campaña? Tal como yo espero que José Antonio Kast, Johannes Kaiser y todos los liderazgos de las distintas oposiciones estén detrás de Evelyn Matei si pasa a segunda vuelta, yo espero que si es otro el candidato que pasa a segunda vuelta, estemos todos detrás de él porque pensamos... Incluso haciendo campaña. Pero, ¿usted cree que como presidente de partido, la elección pasada, la elección presidencial anterior, yo no estuve al pie del cañón haciendo campaña? Sí, porque el clima no era el mismo, no se habían denunciado una campaña asquerosa. Es que si usted entiende que el mayor riesgo que tiene el país es la candidatura del Partido Comunista. Y frente a eso, yo no me confundo ni me equivoco ni siquiera un segundo. Pero tengo la plena convicción que la candidata que va a ser a segunda vuelta es Evelyn Matei. Oiga, y lo otro que no tiene que ver directamente con esto, pero de alguna manera sí está relacionado. Ayer en el mismo lugar donde está usted estaba el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Y él fue víctima de un video parodia de la UDI, que quiero preguntarle su opinión, pero además él dijo dos cosas bien importantes. Dijo, en privado mucho más pido disculpas. En público, porque el video fue público, solamente un senador de la UDI. Yo hubiera esperado, dice, en este contexto, decía él, en que tenemos que dar ejemplo los políticos, disculpas públicas de la UDI. Yo hubiera esperado que la candidata Evelyn Matei, en consecuencia con lo que ella ha rechazado, hubiera rechazado el video públicamente, cosa que no ha hecho. ¿Qué responde? Yo tengo una diferencia contigo, Mónica, porque yo estuve... ¿Conmigo? ¿Por qué conmigo? Por lo que, la afirmación que tú acabas de hacer. Pero si la hizo Cataldo, ¿no la hice yo? Porque yo estuve con la candidata Evelyn Matei en Valparaíso, conmemorando el Día del Camionero, y la candidata presidencial fue consultada respecto a qué le parecía el video, y señaló claramente que a ella no le parecía finalmente esa campaña de jóvenes de la UDI, como yo tampoco la comparto. Ya, o sea, porque usted, lo que no hay que hacer... Usted dice que está equivocado entonces, Cataldo, en el sentido de que la candidata sí lo rechazó. Es que yo creo que esa cuña no salió en ningún medio. Y fue una... Ya, por eso, cuña, no lo sabe entonces el ministro, le comunicamos que en Valparaíso entonces sí rechazó. Así ya, es. ¿Y usted cree que la UDI, que es no Renovación Nacional, sino que la UDI la que produce este video, uno de sus estamentos, debiera ofrecerle disculpas públicas como hubiera esperado el claramente, el cuando uno señala que no le gustan las campañas de desinformación, las campañas de fake news, lo que hay que hacer es ser coherente y consistente. Y lo que uno espera es finalmente que los jóvenes que protagonizaron justamente ese video lo retiren y pidan las disculpas públicas correspondientes, tal como nosotros estamos pidiendo respeto a nuestra candidata presidencial, que se le ha dicho que tiene Alzheimer, que tiene locura temporal. Por favor. Y otras cosas más, sí, la hemos visto. No la vamos a hacer más publicidad, pero la hemos visto. Para cerrar, y aprovechando que usted también está vinculado a temas internacionales, hoy día recibimos dos noticias buenas. Por un lado, uno, que seguimos en el programa Visa Viper, ya lo comunicó el ministro Cordero, después de esta reunión con justamente la asesora de seguridad
y encargada, más que asesora de seguridad de Estados Unidos. Y segundo, que no se aplica a lo más temido, que son los famosos cátodos de cobre, este arancel de 50%, al menos por ahora, porque uno nunca sabe. En fin, bueno, hasta ahora. Entonces quiero preguntarle, ¿cómo valora eso? Pero además, ¿cómo responde a quienes también desde el oficialismo han dicho, tanto que habían criticado que fuéramos a la reunión de los BRICS, tanto que habían dicho que esto podría haber influido, tanto que dijeron que la cumbre progresista también, y resulta que no influyó, tendrían que desdecirse, dicen algunos? A ver, lo primero a señalar es que yo creo que mantener la visa waiver es muy importante para Chile. Y tal cuando se puso en duda, y me tocó como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores hacer gestiones ante el gobierno americano, como lo hicimos distintos senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores, para afianzar finalmente esta excepción que tiene Chile dentro del resto de los países de América Latina, de poder viajar justamente con el ESTA, que permite justamente que chilenos viajen al extranjero. Fácil, claro. Primero. Y segundo, que a mí me parece que lograr que finalmente estas aranceles no cubran los cátodos de cobre, que es el porcentaje más importante, yo diría que casi la totalidad de las exportaciones de cobre a Estados Unidos, me parece que también es un acierto. En tercer lugar, me parece que respecto a la política arancelaria de Estados Unidos tenemos una dificultad, porque Estados Unidos no ha sido capaz de aquilatar que las barreras arancelarias no han sido una buena práctica para Estados Unidos, ni con buenos resultados para combatir el déficit fiscal desde los años 30, cuando finalmente la Smooth and Harley Act se impuso para finalmente proteger al país en la crisis del 29, y que lo que hizo básicamente fue acentuar la crisis económica de Estados Unidos, que tuvo que ser derogada el año 33 por Roosevelt, o el 64, cuando trató de poner aranceles para la importación de vehículos de Alemania, particularmente la Volkswagen, y lo que hizo fue crear 2.400 puestos de trabajo en Estados Unidos, a un costo de $80.000 por cada uno de los puestos de trabajo. Y también cuando el primer gobierno del presidente Trump, en tercer año, puso aranceles a las lavadoras, y lo que produjo fue un alza del precio de las lavadoras y las secadoras que se venden como un pack en Estados Unidos, y el precio lo pagaron los consumidores. Y lo mismo respecto a lo que hemos señalado, en ese mismo contexto hemos señalado que Chile lo que tiene que hacer es diversificar su economía. Yo soy presidente del Grupo Chileno Por eso, Indio, pero no fue un daño al final ir a los BRICS. Pero ahí voy. Yo soy presidente del Grupo Chileno Indio y del Grupo Chileno Emiratí. Sí, pues. Y nosotros hemos señalado claramente que acá el trabajo que se hizo para cerrar el CEPA con Emiratos Árabes, que se va a despachar prontamente del Senado de la República, y nos va a permitir hacer una asociación estratégica con Emiratos Árabes. La negociación que va a partir con Arabia Saudita, la negociación que partió con India. ¿Fue o no fue un error ir a los BRICS? Yo he señalado claramente que acá lo que hizo el presidente Boric en la reunión de los BRICS es básicamente señalar que Irán había generado una acción contraria al derecho internacional en relación con Israel. Lo mismo que hizo de condenar finalmente la acción genocida del gobierno israelí en Gaza, por una parte. Y segundo, el presidente Boric no se desdijo ni una sola palabra desde el punto de vista de la acción de Rusia respecto de Ucrania. En ese contexto estuvo perfecto desde el punto de vista de mantener la consistencia y la coherencia de la política exterior de Chile. Tiene 30 segundos para cerrar, pues nos pasó el tiempo. Viene la inscripción de la candidatura, no se va a producir un peregrinaje de candidatos del Parlamento de gente hacia acá. Como dijo aquí Arturo Esquella en CNN Prime, que dijo, se inscribe la candidatura, empezar un peregrinaje hacia nuestra candidatura. Eso es faltarle el respeto a la candidata presidencial, a Chile Vamos. No me cabe la menor duda que, tal como se ha notado en el despliegue en el terreno, en un partido que además, en una coalición que además tiene musculatura. Una falta de respeto. Una falta de respeto. Yo creo que sin lugar a dudas que la candidata presidencial, Eli Batey, va a ganar la primera vuelta y va a ganar la elección presidencial. Vamos a ver. Quiero agradecerle, y le pongo sobre la mesa lo que usted quiera, porque la candidata del sentido común, es la que va a ganar la próxima elección presidencial. Ya, pues vamos a ver entonces. Así es. Gracias, senador, por habernos acompañado en CNN Prime. Son las 9 de la noche con 6 minutos, así que en vivo y en directo acá en el estudio CNN Prime. Muchas gracias por la gentileza. Hasta luego.
Bueno, fíjense qué sorpresa generaron los dichos del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, tras confirmar que durante sus últimos días a cargo de la investigación del caso Procultura, tenía preparada la formalización de al menos 14 personas, entre ellas Alberto Larraín. Las reacciones en el informe de Miguel Ángel Araya. Se había tomado la decisión de formalizar a los 14 personas de Procultura. Se trata de una verdadera bomba que a más de uno tomó por sorpresa, y es que a más de 2 meses de que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, fuese removido de la investigación del caso Procultura por decisión del fiscal nacional Ángel Valencia, ha sido el propio persecutor regional de Coquimbo quien reveló el hecho de que días antes de ser reemplazado por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castrovecchios, habría estado alistando la formalización de 14 personas vinculadas a la causa. Era la cúpula de Procultura, eran 14 personas y efectivamente la Fiscalía Nacional estaba en tema. Y quizás por eso también se toma la decisión, porque justamente se tomó la determinación de que no era conveniente que quizás el equipo Coquimbo se presentara en Antofagasta después de ese fallo de la Corte de Apelación de Antofagasta. Entonces, de ese punto de vista, me parece quizás correcta la decisión del fiscal nacional de tomar una decisión en ese momento. Me parece extremadamente preocupante que si el equipo investigativo encabezado por el fiscal Cooper había tomado la decisión de formalizar a 14 personas, esa diligencia aún no se ha practicado. Por tanto, es necesario que ya transcurrido más de 2 meses, esa diligencia de formalización se lleve a cabo. En paralelo, este miércoles también se concretó el cierre de la investigación del llamado caso Sierra Bella, indagatoria liderada por el fiscal Cooper, quien no participó en la audiencia celebrada ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Y es que fue la propia Fiscalía Regional de Coquimbo la que semanas atrás presentó al tribunal la decisión de no perseverar con la investigación, argumentando falta de antecedentes que pudiesen demostrar la existencia de delitos en el intento de compra de la ex clínica por parte de la Municipalidad de Santiago. Ha sido un proceso mucho más largo de lo que debió haber sido, pero que ya culmina de la manera que siempre dijimos, con nuestra inocencia, cerrando esta causa, sin ningún antecedente, sin ningún delito, y por tanto eso me parece muy importante. Aquí lamentablemente ha habido una mala intencionalidad política por parte de políticos del Partido Republicano. Estamos satisfechos con lo que resolvió el tribunal, sí. Ahora el proceso fue más largo de lo que debía, la investigación duró mucho más tiempo de lo que era razonable, más de 2 años y medio a esta altura. En otras investigaciones el levantamiento de los equipos móviles ha demorado 2 meses, en esta se demoró 1 año y medio, y eso obviamente marcó gran parte del desenlace, por supuesto sin dejar de nombrar lo que pasó con el celular de Iracy Hasler una vez que fue abierto. Pero eso no fue todo. El Tribunal de Garantía también acogió la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa de Felipe Sánchez, el vendedor y propietario de la ex clínica Sierra Bella. La decisión de no perseverar significa o implica que se investigaron los hechos y que no se logró acreditar que hay un delito, pero tampoco implica que los hechos no son delito ni que el imputado demostró ser inocente. Y nosotros pudimos, como lo hicieron algunos otros intervenientes, conformarnos con aquello. Pero no nos conformamos, nos parecía que no era justo, que no era correcto, que no era jurídicamente acorde a derecho. Y es por eso que fuimos más allá, entendíamos que los antecedentes de la carpeta demostraban que no había delito y que Sánchez era inocente, y es por eso que no nos conformamos y dimos esta batalla judicial y el día de hoy salimos victoriosos. Sin embargo, la decisión del tribunal no dejó satisfechas a todas las partes. Los abogados querellantes de la causa anunciaron los respectivos recursos de apelación para buscar revocar el sobreseimiento del imputado. El sobreseimiento cubre solamente la eventual responsabilidad de uno de las personas imputadas en esta causa, solamente respecto de uno de ellos, no respecto de los demás. Es una resolución respecto de la cual además vamos a apelar ante la Ilustrísima Corte de Personas de Santiago. No está firme ni ejecutoriada. Mientras una causa del fiscal Cooper cierra, la otra que ya no está en sus manos estaría cerca de concretar la presentación de cargos a más personas. Eso si el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castrovecchios, sigue las intenciones que tenía precisamente Cooper, o si los imputados del caso Procultura continúan un tiempo más sin ser formalizados. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Soy Alicia Contreras y acá partimos entonces la revisión de las noticias internacionales de esta jornada. Vamos a partir con lo que ocurre en Gaza, porque hoy habló el primer ministro de Canadá, quien se sumó
a Francia y a Reino Unido y aseguró que el próximo mes de septiembre podrían reconocer a un Estado palestino. Ahí vemos en imágenes al primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien además afirmó que, según le dijo el presidente de la autoridad palestina, se comprometieron también a hacer una reforma y realizar elecciones en los territorios palestinos en donde no participe Hamás. Este es un tema que vamos a analizar en Conexión Global Prime, por supuesto también la situación de hambruna que se vive en la Franja de Gaza. Y a raíz de esto conversamos con la embajadora palestina en Chile, quien nos habló respecto de esta solución de dos estados, que es lo que apunta también la autoridad palestina, y agradeció la dirección en la que están yendo la comunidad internacional respecto de reconocer a un Estado palestino. Escuchemos. Reino Unido y Francia son 2 de los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Por eso tenemos cambios importantes, pero para nosotros como palestinos también. Esta convención es muy importante para establecer el Estado en dar la jurisdicción por el Estado de Palestina, no solamente en Cisjordania y Jerusalén Este, pero también en Gaza. Hoy día tenemos un título que pasa en esta convención, tenemos el reconocimiento del Estado palestino. El Estado palestino es el poder que tener su soberanía en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. La entrevista completa la pueden ver a las 10 de la noche en Conexión Global Prime. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Brasil, porque hoy Donald Trump finalmente firmó este decreto para aplicar un arancel de un 50% a Brasil, tras la amenaza que ya había anunciado el presidente de Estados Unidos de imponer estas tarifas a raíz del juicio que se está realizando en este país al expresidente Jair Bolsonaro, a quien se le acusa de un intento de golpe de Estado. Supuestamente iba a haber negociaciones, sin embargo parece que Donald Trump entierra esta opción y hoy firmó entonces esta orden ejecutiva de aumentar en un 40% los aranceles a Brasil, considerando ya el 10% que se estaba aplicando, queda en un 50%. Y es la tarifa más alta entonces que va a implementar Estados Unidos a los países entonces de la región. 50% a Brasil, y por supuesto ya respondió el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien criticó estas medidas, estas sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Aseguró que Brasil es un país soberano y si bien está dispuesto a seguir conversando, aseguró que ya están analizando las medidas para responder a estas tarifas. En Brasil hay una ley de reciprocidad entonces para responder a estos aranceles de Donald Trump. Vamos a cambiar de tema y vamos a seguir hablando de este accidente de un velero y una barcaza que ocurrió en Miami. Ayer les contábamos que murieron 2 niñas, una argentina, y hoy se confirmó que la otra niña que murió tiene nacionalidad chilena, lo confirmó el Consulado de Chile en Miami. ¿De qué se trata esta noticia y qué es lo que sabemos hasta ahora? Lo vemos en el informe de Michelle Recasens. Así fue el devastador choque entre un velero y una barcaza que cobró la vida de 2 niñas frente a la costa de Florida. Alrededor de las 11 de la mañana del lunes, un velero ocupado por una mujer y 5 menores de edad fue embestido por una embarcación mayor en las aguas de la bahía de Biscayne. Todos ellos estaban participando en un campamento náutico en un área cercana a Miami. Las víctimas fatales son 2 niñas de 7 y 13 años de edad, mientras otras 2, de 8 y 11, se mantienen en estado crítico. Una de las menores que murió fue identificada como Mila Yankelevich, nieta de los reconocidos productores argentinos Gustavo Yankelevich y Cris Morena. Mientras que la segunda niña sería de nacionalidad chilena e hija de padres de origen coreano. Toda la familia se había ido a Estados Unidos en diciembre del año pasado. Llevamos 40 años aquí y nunca habíamos visto nada igual. Pese al paso de los días, persisten las dudas sobre qué pudo haber fallado para que se originara la tragedia. Lo cierto es que cuando la barcaza chocó contra el velero,
todos los ocupantes cayeron al agua. La embarcación rápidamente se hundió. Estaba en la orilla, acababa de llegar y vi cómo todo sucedía y todos salieron volando del barco. Encontraron a 2 muy rápido. 3 de ellos eran helicópteros y barcos. La escena derivó en un intenso operativo de rescate donde se observó a médicos realizando maniobras de resucitación y a varios buzos trabajando en el lugar. Una de las principales preguntas que recibimos ayer fue si las niñas llevaban chalecos salvavidas. Tras nuestra investigación y algunas entrevistas, creemos que todas las niñas llevaban chalecos salvavidas. Nuestra investigación debe confirmarlo, pero por ahora creemos que las niñas sí llevaban chalecos salvavidas. Las autoridades aseguran que llevarán a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del trágico accidente y determinar posibles responsabilidades. Vamos a terminar esta revisión internacional en nuestro país, en Chile, porque hoy llegó la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, y se reunió con el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Ahí firmaron un acuerdo de seguridad para aumentar la seguridad en las fronteras, pero también hablaron del programa Visa Waiver, que en un momento se habló de que Chile podría salir de este programa. La secretaria de Seguridad de Estados Unidos valoró entonces los esfuerzos que está realizando nuestro país para mantenerse en este programa. Escuchemos lo que dijo. Quiero darle las gracias al ministro Cordero por tomarse el tiempo de reunirse conmigo. Él y su equipo fueron extremadamente gentiles en visitar con nosotros los antecedentes de actividad criminal y firmar un acuerdo, una carta de intención sobre el programa Bitmap, lo cual ha sido muy importante para construir redes de traspaso de datos entre países, lo que ha sido facilitado por Estados Unidos. La continua colaboración de Chile con el programa Visa Waiver es invaluable para nuestro país. Apreciamos su colaboración con eso. Chile ha hecho esfuerzos para asegurar el cumplimiento con el programa Visa Waiver y también esperamos poder ir mejorando esto en el futuro. La secretaria de Seguridad venía de un viaje desde Argentina, donde también este país quiere ser parte de este programa. Nosotros nos vamos a la pausa, pero ya sigue CNN Prime con Mónica Rincón. Chao. Volvemos a CNN Prime con CNN Deportes para contarles que hay novedades en relación a la oferta de Peñarol por el arquero de Colo-Colo, Brian Cortés. Para conocer los detalles vamos a tomar contacto con Felipe Gallardo desde el Estadio Monumental. Felipe. Muy buenas noches. Claro, hasta ahora Brian Cortés sigue siendo arquero de Colo-Colo. Durante esta jornada de miércoles se llevó a cabo un directorio de la concesionaria de blanco y negro donde tenían que evaluar, entre otros temas, si seguía Brian Cortés o no en la institución. Peñarol realizó una oferta, recordemos, en la semana que incluye un préstamo con opción de compra por 6 meses, donde estipulaba que Colo-Colo tenía que pagar un porcentaje del salario, cosa que no gustó precisamente en blanco y negro, y mandaron inmediatamente una contraoferta que señala que finalmente Peñarol se tiene que hacer cargo del 100% del salario de Brian Cortés para que éste pueda salir finalmente de la tienda Alba, teniendo en cuenta que es un jugador muy importante para la institución, al menos así lo señala Aníbal Mosa. Escuchemos inmediatamente las declaraciones del presidente de Blanco y Negro. Una de las situaciones a tratar era lo de Brian Cortés. Analizamos la propuesta que nos hizo Peñarol y bueno, de forma unánime el directorio acordó elaborar una contrapropuesta que pretendemos hacer llegar mañana o pasado mañana más tardar a la gente de Peñarol. Esta situación tiene varias ramificaciones y varias aristas. No nos olvidemos de que Brian Cortés es un arquero de excelente nivel, arquero de la selección nacional, portero nuestro. Tenemos que ver la condición personal de él, tenemos que ver la condición de reemplazo de él, cómo vamos a, si es que llegamos a llegar a hacer algún acuerdo con la gente de Peñarol, quién lo va a sustituir. Entonces hay varias situaciones que tenemos que ver, no solamente lo económico, para ver cómo enfrentamos el tema también deportivo, que es un tema sumamente importante y que no queremos disminuir el equipo. El jugador ha manifestado sus ganas de salir. El jugador le ha dicho a nuestro técnico y a nuestro gerente deportivo que tiene intenciones de salir, así que también es una de las ecuaciones que tenemos que meter dentro de la juguera para ver cuál es la solución que vamos a tener para esto.
Un Brian Cortés que en conversación con la dirigencia y también obviamente con el director técnico Jorge Almirón ha pedido su salida debido a que este año ha perdido la titularidad, ha jugado solamente 15 de los 29 partidos de Colo-Colo. Este año ha perdido, como ya lo decíamos, ser el estandarte del arco del Cacique contra Fernando de Paul, y esto ha sido todo por finalmente decisión técnica del técnico Jorge Almirón. También desde el club se le quiere dar esta oportunidad, pero que finalmente Peñarol pague el 100% de su salario para la salida. Esto debido a que es un jugador muy importante, como señala Aníbal Mosa, para la institución. Es el arquero también de la selección chilena. No sería raro finalmente que Nicolás Córdoba lo convoque para los duelos ante Brasil y Uruguay, ahora defendiendo los colores de Peñarol, porque también desde Colo-Colo buscan esta salida, pero sí o sí Peñarol se tiene que hacer cargo del 100% del salario de Brian Cortés. Así que todavía no hay una decisión tomada respecto al arquero del Cacique. Todo clarísimo, gracias a Felipe Gallardo desde el Estadio Monumental. 9:29 termina CNN Prime, pero no se pierdan Conexión Global con Alicia Contreras, Raúl Sora, en fin, va a estar buenísimo, así es que imperdible, necesario y doloroso, además el tema que van a hablar, la hambruna, genocidio en Gaza, así que no se lo pierdan. Miércoles 30 de julio, así estuvo en nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, buenas noches.